Bienvenidos a Palabra de Jóvenes. A partir de este momento, Milenio abre el debate. Tenemos a jóvenes especialistas en debatir, nos mostrarán el arte de debatir, cómo defienden puntos de vista. Ellos pertenecen a ligas de debate, han participado en concursos de debate y por supuesto han ganado muchos de ellos. Por eso nos mostrarán cómo se debe debatir. Hoy la pregunta que les hacemos es si el presidente debe ser responsable y procesado por cualquier acto de corrupción que cometan dentro del Ejecutivo Federal miembros de su gabinete. A favor está Tonatiuh, Regina y Vivian. La frase que ellos quieren defender es que la ignorancia no exime. Por el otro lado, en contra de la responsabilidad que pudiera tener o no el presidente en actos presuntamente cometidos por el gabinete, Adelchi, Claudio, Alfredo. La frase que ellos dicen es que el poder del presidente no es absoluto. A partir de este momento, contrastaremos puntos de vista, darán sus argumentos, habrá momentos de refutación y al final hay un juez, Miguel Ras Guzmán, conocido como Ras, quien dirá quién ganó, quién debatió mejor, quién presentó los mejores argumentos y un par de sorpresas al final. Que arranque el debate. Comenzamos minuto y medio para el primer argumento del equipo a favor, a cargo de Tonatiuh. Bueno, de lo primero que nosotros los vamos a convencer es respecto a la responsabilidad que tiene el presidente, porque nosotros creemos que el presidente, al ser el titular del Ejecutivo, al ser el político más importante en el país, él directamente está asignando a las personas para que lo ayuden a cumplir su responsabilidad, la razón por la que lo votaron, que es cumplir el plan de desarrollo nacional que él tuvo desde un principio cuando lo propuso en tiempos de elecciones. Ahora, hay un gran problema en la coyuntura política del país, el cual es la corrupción. ¿Por qué? Porque según la OCDE, 10% del Producto Interno Bruto se pierde anualmente gracias a los casos de corrupción que hay en el país. Adicionalmente, hay muchísimos casos de impunidad, la gente comete crímenes y sale ilesa completamente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El presidente, de hecho, designa a su gabinete conforme a los que son sus amigos, conforme a los que les debe de favores políticos, y nosotros creemos que esto es altamente preocupante, porque no está escogiendo a la gente más apta o más capaz para estas cuestiones, y se cometen muchísimos actos de corrupción, y es muy curioso cómo el presidente simplemente llega, se lava las manos y dice, ¿sabes qué? Pues yo no puedo ser responsable. ¿Por qué? Porque Rosario Robles fue la que hizo la estafa maestra. Yo no tuve nada que ver. No, nosotros creemos que el presidente sí tuvo algo que ver. Él puso a Rosario Robles en la situación en la cual ella podía cometer estos actos de crímenes. Entonces, si bien no es una responsabilidad directa, sí existe una responsabilidad indirecta por la cual el presidente debe de hacerse cargo. Nosotros no somos monstruos, no vamos a defender que el presidente debe de ser responsable por completamente algo que él no estuvo involucrado. Nosotros estamos diciendo, si él estuvo involucrado directa o indirectamente con estos casos, sí debe de hacerse responsable, pero no de los actos en los cuales él no tuvo claramente nada que ver. Termina el tiempo. Primer minuto y medio del argumento a favor. 2 minutos ahora para preguntas y respuestas. El equipo en contra, ¿qué preguntarían ante este primer argumento? Bueno, para empezar nos gustaría preguntar cuál es la filosofía constitucional de la responsabilidad del presidente. Me gustaría que primero nos contestaran eso para poder continuar. Mira, la responsabilidad del presidente es cumplir con la relación por la cual fue electo, que es cumplir el plan de desarrollo que él le prometió a la población. Para esto designa a su gabinete, como ya te lo dijimos. Entonces, si él no puede cumplir con designar un gabinete completamente honesto y capaz, ahí está completamente fallando su función. Bueno, de la responsabilidad que estamos hablando aquí es de la responsabilidad administrativa y penal, y según el artículo 108 constitucional, que es desde la Constitución de 1824, significa que solamente es delitos contra la patria y delitos graves del fuero común. Esto estableciendo que el presidente no puede tener una capacidad de supervisión de todo su gabinete, en especial de todo el Ejecutivo Federal. Y esto se demuestra en la exposición de motivos de los legisladores. Y esto es una filosofía que hemos seguido desde que México ha nacido. Y es por eso que preguntamos, ¿ustedes creen que el presidente de la República es capaz de supervisar a 1.6 millones que están bajo su jerarquía? Bien. 2 cosas. Antes que nada, le pido a todo el público que no se deje marear por la retórica de abogados, de muy elegante que les va a proponer el otro equipo. Nosotros no estamos aquí para hablar si esto ya es algo que sucede y se da en la legislación, sino debería darse a partir de este momento. Pero más allá de eso, creemos que el otro equipo no se está involucrando con nuestros impactos más fuertes. Nos están preguntando, bueno, ¿y el presidente se va a hacer responsable de las acciones del burócrata número 500? Claramente todavía no termina del chi. Creemos que no, porque claro, como les planteamos en el caso, que eso no va a suceder si no tiene una responsabilidad directa como en el caso de sus secretarios. No te preocupes, más allá de la retórica elegante que no le parece adecuada, que en un debate siempre es importante
tener premisas claras, me parece importante preguntarte algo y espero que lo contesten en su argumentación. Entonces, ¿están negando todos los avances institucionales que hemos tenido para delimitar el poder del presidente? Termina el tiempo, 2 minutos concluyeron de preguntas y respuestas. Ahora vamos con el primer argumento que presentará el equipo en contra a cargo de Claudio. Vivian les dijo que venimos a marearlos con una retórica elegante, pero no, venimos a explicarles por qué no podemos hacer responsable al presidente y mucho menos procesarlo por cualquier acto de corrupción dentro del Ejecutivo Federal. Para nuestra audiencia y espectadores tomaremos en cuenta 2 premisas principales. La primera siendo que el presidente solo no puede combatir la corrupción. Y segunda, que sería absurdo imputarle toda la culpa por cualquier delito o acto ilícito dentro de su administración. Concretaremos nuestros 3 argumentos para la contraparte, el primero siendo que la responsabilidad penal es personal. Esto es un principio del derecho. Claro, si un subordinado comete un error o delito, su superior es corresponsable, pero en materia administrativa, por cuestiones reparativas, pero jamás significa que debe de ser procesado o responsable por este acto. Segundo, el poder del presidente no es absoluto, es tanto delegado el poder como la responsabilidad. En el momento que dividimos esto en 18 secretarías, instantáneamente la responsabilidad no puede recaer solamente en el presidente. Y último, queremos dejar muy claro que si el presidente comete un delito grave o contra la patria, por supuesto que es responsable, pero porque lo hizo a título personal. Y he ahí el enfoque de este debate. Porque nosotros queremos hablar y discutir de cómo combatir la corrupción en una época de desconfianza y porosidad institucional. Y porque queremos hablar de las consecuencias de no dividir correctamente las responsabilidades de la clase política y aquellos que están en el poder. Muchas gracias. Bien, pasamos ahora 2 minutos de preguntas y respuestas. A partir de el primer argumento del equipo en contra. ¿Qué le preguntan? Ustedes nos dicen que precisamente el presidente no se puede hacer cargo de todos los actos de corrupción. La cuestión aquí, que no ese es precisamente el problema. Elige un mal gabinete desde el principio. Pone a sus amigos, no pone a la gente que tiene un historial limpio de corrupción y no pone a la gente que está más probada respecto a actos de corrupción y que tiene un historial limpio. Entonces, ¿qué no es parte del problema ese y deberíamos presionar para que desde un principio haga un buen gabinete? Mira, justamente estamos debatiendo aquí si debe de ser responsable desde actos que todavía no ha cometido. Creo que la filosofía del derecho es haces el acto y luego es responsable. Por lo tanto, no podemos juzgar a alguien que va a poner a alguien que posiblemente es el que cree que va a hacer el mejor trabajo. Esto posiblemente no tiene que justificarlo y es parte de las facultades del presidente y es por eso que nosotros creemos precisamente que tiene que ser la responsabilidad limitada al presidente con respecto a todos los actos del Ejecutivo Federal. A ver, es que la cuestión no se trata nada más de que vamos a meter a todos, solo al presidente en la cárcel por todos los actos de todos los demás. Los demás también van a ser procesados, también tienen responsabilidad. Lo que nosotros estamos diciendo es que en tanto que el presidente los escogió, de una muy mala manera, por cierto, de maneras como compadrismo y favores políticos, en ese sentido creemos que es sumamente importante que sí tenga responsabilidad sobre los actos de las personas que a él les dio la chamba. Ok, gracias Regina. Y Tonatiu, es que están asumiendo que entonces cada presidente y en cada caso están poniendo al gabinete como a sus amigos, pero no es cierto. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si sí pone al gabinete con base en qué tan calificados están para tomar ese poder? Su argumento entero se cae porque todo está basado en la idea de que el presidente va a poner a sus amigos en ese gabinete. A ver, de todas maneras, incluso aunque no estuviera poniendo a sus amigos, creemos que sigue siendo responsable si pone a alguien que tiene un pasado dudoso o que tiene sospechas que podría hacer algo que sea corrupto. Creemos que además de esto, solo están asumiendo eso. Creemos que además de esto, no importa si sus intenciones eran buenas, si metió a alguien que le hizo daño al país, en tanto que es el líder del Ejecutivo Federal y el representante más grande del Ejecutivo Federal, sí debe ser responsable de todos estos actos. Tiempo. Termina el periodo de preguntas y respuestas. Ahora vamos con el segundo argumento. Comenzará el equipo en contra y está a cargo de Adelchi. Bueno, en primera instancia vamos a hacer una remembranza de los argumentos que se han puesto en la mesa. Primero reconocen que es responsable, es el político más importante, pues eso también es la herencia autoritaria que se ha creado en las democracias del siglo XX. Pero lo bueno que ya estamos en el siglo XXI y la delimitación del poder y del presidente hoy a nivel constitucional es muchísimo más clara. En segunda instancia, ustedes hablan de la designación y la facultad de nombrar. Es una facultad que tiene el presidente y también hoy en las candidaturas se muestra el gabinete que ellos proponen y la gente sigue votando por ellos. Entonces ustedes me están diciendo que al momento de presentar un gabinete y una propuesta política, la gente que vota por esa persona no es completamente válida. Lo preocupante aquí es que ustedes no quieren determinar la responsabilidad y ese es el núcleo del debate que nosotros queremos establecer en materia de corrupción. Porque siempre que se comete un delito en la administración pública federal en materia de corrupción, abuso de confianza, conspiración,
o desvío de recursos públicos, siempre el presidente es responsable. Pero la pregunta sería hasta dónde el presidente tiene conocimiento de ello. Y les repito los datos y es muy sencillo. Ustedes tendrían la capacidad de conocer lo que pasa en 18 secretarías, 97 órganos desconcentrados, más los órganos constitucionales autónomos, más lo que surge en la relación internacional. A mí me preocuparía que un presidente tuviera la capacidad de tener el conocimiento de todo. Lo primero que debemos de reconocer es que un presidente, al momento de elegir su gabinete, también delega responsabilidad y también delega el poder. Y él es solamente responsable, como lo hemos establecido, en materia administrativa, de resarcir el daño, pero nunca a título personal por actos que no cometió. Vamos con preguntas y respuestas. ¿Qué preguntan ante el segundo argumento del equipo en contra? A ver, Adelchi, la posibilidad de corrupción que tiene un empleado con un bajo puesto en el Ejecutivo Federal es el mismo alcance que tiene un secretario. Sí. Entonces, básicamente el presidente debería de estar igual de informado y si no, los secretarios deberían de estar igual de informados de lo que hacen las personas que están abajo de ellos en la cadena de comando. Perdona, Delchi, déjame contestar esa pregunta, pero creo que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es el grado competencial que tiene cada puesto. El presidente, en efecto, es el nivel jerárquico más alto del Ejecutivo Federal, pero esto no implica que la competencia sea de supervisar de todo y cada uno de ellos. Creo que hay una grave distinción ahí que tenemos que hacer énfasis en este. Es que, miren, ustedes no entienden la gran preocupación. Nosotros no estamos cuestionando la cuestión de la delimitación de poderes del Ejecutivo. Nosotros estamos diciéndoles, no hay avances claros respecto a materia de corrupción y no han habido progresos en los cuales se demuestre que la corrupción está disminuyendo en el país. Entonces, ustedes, ¿qué nos tienen que decir respecto a esto? Porque el presidente siempre se lava las manos, deja que Rosario Robles escape con la estafa maestra y nunca se llega a una cuestión de que se haga justicia precisamente porque el presidente no hace nada al respecto de algo que él sí hizo. Él puso a Rosario Robles, debe de ser responsable. Yo estoy de acuerdo contigo completamente, Tonatiuh, que es lastimante la corrupción que vive este país y de hecho el status quo no lo vamos a criticar. Pero lo que nosotros vamos a criticar son los matices en los cuales se construye esa responsabilidad. Y los avances están. Hoy el Sistema Nacional Anticorrupción sigue sin tener un fiscal independiente, un fiscal general, y esa es la discusión que debemos de tener el día de hoy. Porque hoy los presidentes aún no se les puede fincar responsabilidad porque no hay una investigación clara donde se delimite la responsabilidad propia con esta independencia. Claro que nosotros estamos a favor de que si hay una Casa Blanca, que si hay un caso Odebrecht, se meta a la cárcel a los responsables y sobre todo se les someta a un proceso. Pero no quiere decir que siempre el presidente es responsable de estos actos. Y entonces la pregunta, y reitero, y ustedes no saben responderla y tienen la carga de la prueba, ¿es responsable por todos los actos que comete la administración? Tiempo. Vamos ahora con minuto y medio del segundo argumento que presenta el equipo a favor. Mira, Delchi, a mí lo que me parece más preocupante es que ustedes piensen que el presidente no debe tener cuenta respecto a lo que están haciendo sus subordinados directos. Y esto precisamente demuestra el problema que tenemos en el país, que tenemos una expectativa tan baja respecto a lo que tiene que ser el presidente que decimos, no, pues es que él no tiene que estar al tanto de todo lo que está pasando alrededor de su proyecto de nación. Y nosotros creemos que él sí tiene que tener el conocimiento respecto a todo lo que está pasando para garantizar una mejor administración. Y nosotros creemos que al día de hoy no hay incentivos para combatir a la corrupción. Y es precisamente esta medida la que nos da un incentivo para que el presidente le eche ganas. ¿Por qué? Porque si el pellejo del presidente está sobre la mesa y estamos diciendo, ¿sabes qué, presidente? Si tu gente va a estar cometiendo actos de corrupción, tú te vas a ir a la cárcel o a ti te van a procesar y dar algunas responsabilidades dependiendo del acto de corrupción, el presidente va a decir, ¿sabes qué? Pues órale, voy a nombrar a la gente que sea más capaz, la gente que tenga un historial limpio. Entonces le estamos dando un incentivo al presidente para que no solamente haga las cosas bien, porque como su pellejo está en la línea, el presidente va a decir, ¿sabes qué? No, yo no puedo tener gente que sea incompetente, gente que no esté cumpliendo con lo que yo le estoy pidiendo, y nosotros creemos que este es el incentivo perfecto para que pase en el Ejecutivo Federal, pero no solamente en el Ejecutivo Federal, sino que se traduzca también en otras instancias gubernamentales, que es lo más importante, porque al día de hoy no hay una cura, no hay una solución para el enorme problema coyuntural de corrupción que tenemos en el país. Y nosotros creemos que es lo más importante que necesitamos arreglar, porque si no tenemos políticos que nos puedan hacer cuentas claras, si no tenemos la expectativa que el mismo presidente se pueda hacer cargo de la gente que él puso para hacer su propio proyecto de nación, de verdad estamos perdidos. Y es esta medida la que nos hace regresar al valor. Tiempo. Concluye el primer minuto y medio de este segundo argumento del equipo a favor. Vamos ahora con 2 minutos, preguntas y respuestas. ¿Qué les pregunto? Lo único que nos han dicho, lo único que de verdad se nos ha quedado, ha sido este tema del incentivo. Pero ¿saben qué no nos han dicho? ¿Cómo llegar a ese incentivo? No nos han propuesto ningún mecanismo, no nos han dicho cómo vamos a llegar a ese tipo de procesos. ¿Dónde está eso? Les voy a hacer entonces una pregunta muy clara, busco un sí o un no. Si están ustedes de acuerdo con que el poder está dividido, entonces también está la responsabilidad dividida, ¿sí o no? La responsabilidad está delegada, lo creemos. En ese sentido... ¿Sí o no? Muchas gracias, eso es un sí.
Ahora, a mí me parece interesante dos preguntas que hacerles. Tonatiuh, ¿tú reconoces que entonces la figura más importante es el presidente? Sí. ¿Reconoces que tiene la facultad de nombrar a los secretarios de Estado y quitarlos también? Sí, lo reconozco. Entonces, ¿no sería más fácil quitar a los secretarios de Estado en un caso de corrupción donde el presidente no es responsable y sustituirlo para que siga ese proyecto tan importante que tú mismo has establecido? Fíjate que no, Delchi, porque nosotros creemos que hay una falla si el presidente está escogiendo de una manera incorrecta. Los puede quitar Entonces, si es que no han debe de cumplido renunciar. con su trabajo. Si no han cumplido con su trabajo, pero si son por actos de corrupción, el presidente les dio Muy la bien. oportunidad que robaran. Muy bien, entonces la pregunta sería, Tonatiuh, ¿el presidente debe de renunciar ante un caso de corrupción que haya cometido un secretario de Estado? No, la cuestión aquí es que hay magnitudes entre las responsabilidades, porque hay distintas magnitudes dependiendo de lo que se haya cometido. Entonces, si es algo tan grande que el presidente sí renuncie, porque es una falta al pueblo mexicano y para lo que se le eligió. Entonces tú estás reconociendo que nuestro debate se está ganando, porque estamos establecido responsabilidades, niveles de intervención, niveles de determinación de responsabilidad tanto penal y administrativa. Auditorio, este debate nos lo ha dado la concesión Tona de haberlo ganado. Aparte es muy curioso que el otro equipo diga que simplemente es uno que tenga conocimiento de ellos y aparte que esté en la oportunidad de robar. Entonces significa que ningún puesto importante va a ser viable. Si todo el mundo está en la oportunidad de robar, entonces nunca debemos tener a alguien. ¿Es eso lo que están proponiendo ustedes? Fue lo que dijeron. A ver, aquí sí hay un tema de responsabilidad. El presidente es responsable de elegir a su gabinete. Termina el tiempo, Vivian. Al final, en su conclusión, podrás completar la idea. Terminamos así esta etapa. Argumentos de los dos equipos. Ya contrastaron los puntos de vista, se cuestionaron, se refutaron. Regresando de esta pausa, tendremos la conclusión de cada uno de ellos y una sorpresa que les tenemos guardada. Volvemos. Gran venta nocturna en Sears. Del 13 al 16 de julio, compra con hasta 50% de descuento directo. Más 20% de descuento adicional a lo ya rebajado en mercancía seleccionada. Hasta 18 mensualidades sin intereses. Además, viernes 13 y sábado 14, abrimos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Sears me entiende. Dudar es el acto más común del siglo XXI. ¿Pediré un capuchino frío con crema batida y chispas, aunque sea de gordo? ¿O un chai? ¿Lo invito a salir o espero a que me invite? ¿Pongo otro capítulo? Ni se va a dar cuenta. ¿Será momento de comprar una casa? Es momento de comprar tu casa. Hipoteca Plus de Santander, desde 8.59. La tasa fija más baja. Visita una sucursal. En los últimos minutos hemos escuchado posturas a favor y en contra de la responsabilidad que podría o no tener el presidente de México en caso de que algún miembro de su gabinete, alguien del Poder Ejecutivo Federal, cometa un acto de corrupción. Una responsabilidad que podría ser penal o administrativa. Ambos puntos de vista se han dado a conocer ya y es momento de escuchar las conclusiones del debate. Adelchi, comienza. Nosotros reconocemos que la parte a favor tiene puntos importantes en la discusión. Primero, el grave problema de corrupción que existe en este país. El problema lacerante que han existido en los casos de corrupción en las secretarías de Estado y sobre todo por la presunta comisión de algunos delitos de enriquecimiento ilícito por parte del presidente durante esta administración. Pero lo que nunca vamos a estar a favor es de no negarles y sobre todo negarles el principio de inocencia a cualquier individuo. Y en segunda instancia hay que reconocer la delegación de responsabilidades que tiene un presidente. Porque hoy la figura presidencial, que es una institución que consolida la democracia en el siglo XXI, ha sido muy golpeada, sobre todo por medios de comunicación y también por los discursos populistas que hoy tenemos. Los avances institucionales han sido que el poder se delega, que el poder también tiene una responsabilidad determinada y sobre todo que el poder de un presidente no es completamente absoluto. Nosotros hemos establecido los canales y los controles en los cuales la democracia tiene controles, el Poder Ejecutivo frente al Legislativo y frente al Judicial. También hemos reconocido los avances en materia legislativa, en lo cual nosotros tenemos muy claro. Pero sobre todo, para poder combatir la corrupción, tenemos que combatirla en determinar la responsabilidad de los servidores públicos y de los funcionarios. Compañeros, para nosotros es muy importante determinarles lo siguiente.
Hay que reconocer que para combatir la corrupción no solamente basta con destituir un presidente y que sea procesado, sino lo que tenemos que reconocer y hay que establecer es los mecanismos institucionales los cuales durante todo el debate ustedes nunca nos los dieron y nosotros reconocimos el estado de cosas que hoy tenemos. Concluyó Muchas el tiempo, gracias. minuto y medio de conclusión, minuto y medio. Ahora Vivian presenta la conclusión del equipo a favor. Lo que proponemos de este lado del debate es cambiar las responsabilidades que tiene el presidente. 2 puntos de choque principales durante este debate. El primero, el presidente tiene la responsabilidad. Nuestro equipo afirma que sí, que el presidente fue responsable de elegir su gabinete y de continuar con el proceso democrático que tenemos todos dentro de un país. El equipo contrario nos refuta esto diciendo, bueno, pero el presidente ¿cómo se va a hacer cargo de millones de personas? En ese sentido, ellos no están involucrando con nosotros en el debate en el momento en el que decimos que sí, hay diferentes grados de responsabilidad, sí, hay diferentes grados de corrupción. Y, por lo tanto, el presidente debe de hacerse responsable y no solo lavarse las manos cuando tenemos cosas indignantes como la estafa maestra, porque sabemos que Rosario Robles sigue en una secretaría y que no se ha hecho nada al respecto. Queremos aumentar el foco mediático de estos casos de corrupción para que el presidente ahora también se le responsabilice esto. Segundo punto de choque, ¿qué beneficios trae a la sociedad? Algo que curiosamente el lado contrario no quiso tomar en cuenta durante el debate. Les hablamos del poder que tiene el presidente y del alcance que tiene esta medida en el momento en el que hacemos que él tenga un incentivo para tener mejores mecanismos de detección de corrupción. Les hablamos de cómo sí, necesitamos también otras reformas que Adelchi nos menciona y jamás desarrolla, pero eso no es mutuamente excluyente a nuestro lado. De este lado les afirmamos hoy que la ignorancia no exime, y si se exime la ignorancia, incentivamos la corrupción. Tiempo. Bien, así concluye el debate y llegamos a un punto muy importante de este programa. Ellos son expertos en debatir, participan en ligas de debate, son capaces de defender incluso en lo que no creen. Por eso es que aquí les presentamos un reto. Para los dos equipos, a partir de este momento, tienen 10 segundos para ponerse de acuerdo y decidir quién de ustedes va a presentar el argumento en contra. Lo que ustedes creen que les faltó al otro equipo para poderles ganar. El argumento que ustedes trataron de revertir todo el tiempo, ahora defenderlo. Y defenderlo, como ustedes saben, con sus técnicas de debate. 10 segundos a partir de este momento, deciden quién de cada equipo. Okay. Es momento de decidir quién del equipo a favor, quién del equipo en contra lo representará. ¿De su equipo quién va a hablar? Tonatiuh, ¿de su equipo? Adelchi. Bueno, ambos tendrán ahora que dar un punto de vista contrario a lo que han hecho durante todo el debate. Ellos ahora, pues, contrastar y decir por qué el presidente no debe tener alguna responsabilidad en caso de que algún miembro del gabinete del Poder Ejecutivo Federal cometa un acto de corrupción. Y ellos, por el contrario, ahora tendrán que defender el hecho de que el presidente sí sea juzgado y procesado en caso de que algún miembro de su gabinete cometa un acto de corrupción. Si les parece, comenzamos con Tonatiuh, ahora en contra de tu propio argumento. La cuestión aquí es que sí habrían incentivos para que el presidente reduzca los casos de corrupción, pero esto significaría que habría una centralización de poder hacia la imagen del presidente. Porque si ya sabemos que el presidente tiene una injerencia directa respecto al partido al que pertenece, pero también a los gobernadores a los que que pertenecen a ese partido, él ya tiene una cantidad de poder gigantesca que no se ve en países como Estados Unidos o Inglaterra, entre otras. El poder ya está muy concentrado en el presidente. Ahora, si el presidente va a estar todo el tiempo sobre su gente para que no cometan actos de corrupción, también significaría que le estaría diciendo todo lo que tienen que hacer, lo cual centralizaría el poder en la imagen presidencial y arruinaría, de hecho, ahora sí, toda la cuestión histórica de reducirle los poderes al presidente por los casos de abuso que hay, reducir la imagen de una imagen paternalista que tiene que tener el presidente y quitarle esta imagen de salvador como en verdad no tiene que ser el presidente. El presidente tiene que ser el titular del Ejecutivo, dar esperanza a la nación, generar un proyecto para el rumbo que debe tomar esta, pero nunca debe tener el control sobre el resto de muchísimas instancias. Tiempo. Ahora un minuto, Adelchi. Pues bueno, el argumento principal en el cual destruían completamente nuestro caso era hablar sobre la importancia y el simbolismo de la presidencia de la República. Al momento de destituir y ser procesado un presidente, como fue en el caso de Brasil, se deja un antecedente muy claro que no importa quién seas y cuál sea tu cargo, completamente eres responsable de los actos de corrupción. Ahí se hubiera destruido completamente nuestra moción. Y en segunda instancia, donde se hubieran hecho hincapié era en el nivel de responsabilidad, porque si bien el presidente conoce de lo que sucede en su despacho y en su gabinete, ahí tenían que hacer hincapié
nuevamente en la discusión. Y eso es lo que este equipo, al momento de construir esta moción, nos quedó muy claro que era el punto más endeble, el simbolismo de las presidencias y sobre todo de los ejemplos en Latinoamérica que han existido de presidentes que han sido destituidos por simples casos de corrupción. Y es más, el caso de Dilma Rousseff, donde ni siquiera fue procesada, solamente por la presunta inclusión, donde apoyó a el propio presidente Lula da Silva, el cual sí fue procesado. Entonces, fue destituida de su cargo, pero nunca fue procesada. El gran antecedente de esta democracia. Tiempo. Así, escuchamos ambos puntos de vista y después el contraste. Así es como ellos nos muestran el arte de debatir. Pero ¿quién lo hizo mejor? ¿Quién presentó los mejores argumentos? Miguel Raz Guzmán Macedo, mejor conocido como Raz, tiene ya listo su veredicto final. Este fue un debate cerrado, pero claro, mi voto es para la oposición. Yo creo que ganaron porque lograron concentrarse en que el debate se lo perdía la proposición en la implementación de esta medida. Esta es una moción que es una medida muy drástica. Requiere que se implemente un nuevo sistema en donde cualquier dependencia del Ejecutivo Federal puede hacer que el presidente se vaya a la cárcel. Esto es una medida bastante drástica y la proposición no fue capaz ni de justificar moralmente ni la necesidad de por qué se requiere algo. Han habido avances institucionales, pero tal vez el problema ha sido tan grande que necesitamos el saber que el Ejecutivo Federal es alérgico a cualquier corrupción, al grado donde nunca van a incluir a alguien a su equipo que puede estar cerca de ser corrupto. Y ese es el tipo de justificación que les faltó. En términos de la implementación, fueron muy capaces de decir esto no ha ido conforme a las leyes. Sin embargo, la proposición no fue capaz de decir vamos a inventar nuevas leyes, vamos a intentar redefinir el concepto de responsabilidad para que no sea algo individual, sino que sea algo más colectivo, de desatomizarlo. Y eso requiere reinventar muchas cosas de cómo está fundamentada nuestra sociedad y no fueron capaces de argumentar eso en un tiempo breve. Después de eso, los impactos que decían, oigan, ¿por qué esto vale tanto la pena? Pues, tal vez es vital para el pueblo democrático saber que si tu gobierno es tan honesto, que ninguno de ellos ha ido a la cárcel cuando existe esta ley, todos vamos a cambiar, porque nuestra visión ante la corrupción con un cambio de arriba para abajo sería muy distinto a como está hoy en día debido a este tipo de medidas y por eso se justifican tanto. Eso fue lo que le faltó y lo que me hubiera gustado oír. Entonces, yo creo que en algunos puntos más puntuales hubo unas reducciones en donde el equipo de la oposición fue capaz de levantar los mecanismos del gabinete, aunque el gabinete, si bien se podía cuestionar durante la elección, lo pueden volver a elegir después de la campaña. Y creo que ese era un punto que cae a favor de la proposición, pero no fue tan fuerte como para poder fundamentar ese tipo de refutación a lo que tiene la proposición. Felicidades, ganó el equipo en contra de la pregunta que hicimos desde un inicio, si el presidente debe o no tener responsabilidad y ser procesado ante actos de corrupción presuntamente cometidos por miembros de su gabinete. Ustedes presentaron distintos argumentos, al final de cuentas el juez decide que ellos ganaron. Este tema se discute en medio de que avanza una reforma constitucional para eliminar el fuero de los funcionarios públicos, incluido el presidente. Si llega a pasar por todos los filtros que hay todavía en el Congreso, bueno, pues veremos si los argumentos seguramente se tendrán que contrastar en unas leyes posteriores a la aprobación de esa reforma constitucional. Con esto cerramos este debate de Palabra de Jóvenes. La próxima semana abriremos uno nuevo con otro tema, distintos personajes.